Buenos días a todos. Estamos muy emocionados de inaugurar este día nuestro Plan Anual de Educación Continuada de ICG 2019. Como Junta Directiva y en cumplimiento a las obligaciones que nos impone el cargo, hemos organizado con mucha ilusión este evento, con el único objetivo de promover la educación continuada entre los socios y colaboradores, ya sean ustedes contadores públicos o abogados. Con estas capacitaciones, esperamos poder asegurar un adecuado entrenamiento técnico, mediante el cual puedan potenciar sus capacidades y diligencias con valores y principios éticos que contribuyan a fomentar el desarrollo de un espíritu emprendedor, dando cumplimiento con esto no solo a las exigencias normativas y legales que nos impone la profesión, sino también a nuestra misión como firma internacional. Pero antes de continuar, quiero tomarme el tiempo para decirles en nombre de la Junta Directiva y de todos los socios de ICG, gracias. ¿Sí? Gracias a todos ustedes que hoy nos acompañan. Especialmente me refiero a nuestros colaboradores y amigos, quienes son parte importante de ICG. Ustedes que son nuestros héroes silenciosos, verdaderos profesionales que con su esfuerzo y dedicación ponen en alto a nuestra firma. De verdad que nos sentimos orgullosos de contar con su apoyo y que desean parte fundamental de ICG. Es por eso que este plan de educación continuada fue creado pensando justamente en ustedes, como una pequeña muestra de reconocimiento y gratitud por todo su esfuerzo y sacrificio que hacen a diario en el desempeño de sus labores. De verdad, muchas gracias. Por otro lado, quiero aprovechar el momento para presentarles a nuestros colaboradores del área de comunicaciones, quienes a partir de este momento estarán en contacto con todos ustedes, ya sea recordándoles nuestra programación de eventos e invitándolos a inscribirse o simplemente atendiendo cualquier inquietud o necesidad que tengan. Ellos son Santiago Giraldo, jefe de comunicaciones, y Andrea Peñuela, ambos miembros de ICG Colombia, quienes me gustaría que se tomaran al menos un minuto para dirigirles al menos un saludo o alguna recomendación. Adelante, Santiago. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a ser muy breve. Ya han recibido algunos correos de parte de Andrea y míos y estaremos entonces, como dice Edgardo, compartiéndoles información. Cualquier duda, sea técnica o sea de fondo que necesiten con Andrea y conmigo, pues estamos a su disposición. Antes de comenzar, solamente queremos hacerles dos precisiones. Una, por favor, poner en mute o en silencio el micrófono mientras está en la exposición, ya que eso interfiere con la señal y al mismo tiempo, digamos, con el sonido. Entonces, esa es la primera recomendación. Las preguntas las dejaremos para el final. Sin embargo, hay una opción en la parte donde salen los participantes, abajo, en donde es una manito. Entonces dice levantar la mano. Si ustedes necesitan hacer en ese momento una pregunta o algo, hunden ese botón que dice levantar la mano, a mí me aparece y ya los tengo en cuenta para en ese orden, digamos, ir resolviendo dudas, si la exposición lo permite separar un espacio. Entonces, nada, le doy la palabra un segundo a Andrea y pues nada, bienvenidos. Gracias por conectarse. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Peñuela, como dijo Edgardo. Bienvenidos todos a este nuevo plan de educación, que me parece muy, muy importante que lo estemos haciendo. Ya saben que cualquier duda que necesiten, sea técnica o de la programación, nos la pueden hacer llegar por correo o por WhatsApp. Entonces, bienvenidos todos a este primer evento. Ok, gracias. Muchas gracias, Santi y Andrea. Vale, veamos, el tema con el que vamos a abrir este espacio de capacitaciones, como todos ustedes ya saben, es el estado de flujos de efectivo con base a la NIC 7. Quiero quizás antes de presentar a nuestro ponente, decirles que si bien el tema puede que muchos de nosotros o casi todos lo conozcan y lo conozcan incluso muy bien, no olviden que no se puede enseñar nada a un hombre. Solo se le puede ayudar a encontrar la respuesta dentro de sí mismo. Son palabras de Galileo Galilei. Y para esto hay que tomar en cuenta también lo que Seneca decía cuando nos recomendaba estudia, no para saber una cosa más, sino para saberla mejor. Esta es la razón por la que los invito a que aprovechen al máximo este seminario y el resto que impartiremos a lo largo del año. Y así evitar que no solo vaya a ser esto una pérdida de tiempo, no se nos vaya a ocurrir o no nos vaya a ocurrir aquello que también Leonardo da Vinci decía de que el estudio sin deseo estropea la memoria y no retiene nada de lo que toma. Dicho esto,
Espero que realmente podamos aprovechar al máximo estos espacios que hemos creado para ustedes con mucho cariño. Y procedo en este momento entonces a presentarles a nuestro primer ponente, nuestro amigo y colega Miguel Ángel Armando Vera, quien es socio de ICG Paraguay, donde desempeña el cargo de director y asesor de empresas en diferentes sectores económicos. Actualmente Miguel ostenta el cargo de secretario de la Junta Directiva de ICG y además es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Caguazú, en Paraguay. Miguel está abocado a proyectos de asesoría y consultoría en el sector financiero y cuenta con una amplia experiencia comercial adquirida en empresas nacionales y multinacionales en el área de asesoramiento contable, tributario y financiero. Es un contador público graduado de la Universidad Nacional de Asunción y es máster en ciencias contables, con énfasis en auditoría y gestión de la educación superior. Miguel cuenta con una amplia experiencia en la docencia, donde además de ser tutor de tesis, ha ejercido cargos de dirección en la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional de Asunción. Sin más, los dejo con Miguel y con el tema estado de flujos de efectivo con base a la NIC 7. Adelante, Miguel. Muy buenas tardes para todos. Es un placer iniciar justamente esta serie de charlas que vamos a tener promovida por el presidente Edgardo para todos nosotros y nuestros colaboradores dentro de lo que se denomina el programa de formación virtual ICG. Es importante mencionar que voy a estar como facilitador de este curso, así también va a estar mi socia, que es la licenciada en contabilidad también, Cintia Brites, con un amplio currículum que posteriormente vamos a pasarles. Vamos a desarrollar la capacitación en dos etapas. Una parte va a ser la teórica, la parte introductiva, y posteriormente vamos a tener una herramienta que vamos a facilitarle que tiene que ver con la parte práctica, que sería la confección de lo que es el estado de flujo de efectivos. Es importante con esta aclaración justamente lo correspondiente a la parte práctica durante el desarrollo de la charla se le va a estar pasando como para que cuando lleguemos a esa etapa lo podamos ir desarrollando juntos. Como dijo Edgardo, es un tema que es nuestro pan de cada día, que es el informe relacionado al estado de flujo de efectivo, viene a ser un componente de los estados contables de lo que se establece dentro de la obligatoriedad para las empresas establecidas por la NIC 1. Estamos hablando de los estados contables que vienen a ser el balance general, el cuadro de resultados, el estado de variación patrimonial, el flujo de caja y las notas de los estados contables. Son componentes establecidos en la NIC 1 como obligatorios dentro de lo que una empresa debe presentar a los usuarios de estos estados financieros, entre ellos el fisco. Como uno de los componentes le tenemos al estado de flujo de efectivo, que justamente tiene por intención generar información sobre cómo una empresa genera y utiliza el efectivo y sus equivalentes. Es un informe que se confecciona en forma anual y provee esta información clave dentro de lo que corresponde a la información que se necesita de una empresa, cuál es el uso de sus disponibilidades. Pasamos al material. ¿Sí? Muy bien. Enseguida en la pantalla van a observar parte de la exposición que ya se facilitó el material que seguro todos tienen en su poder. Vamos a problema técnico que se repasó, no se tenía.
Santiago, no sé si podés colaborarnos desde allí. Dame un segundo. ¿Qué necesitas? Eh, las diapositivas que vayan pasando no están pasando. Dame un segundo. Un minuto ya, entonces lo ponemos desde acá. Voy a compartir entonces la pantalla para que lo veamos. Listo. Entonces ya ahí normalmente deben estar viendo la pantalla, ¿sí? Allí está, muy Perfecto. bien. Listo, entonces. Nuestro programa de formación virtual ICG, nuestro primer tema, estado de flujo de efectivo, NIC 7, de acuerdo a las normas emitidas por la IASC. La definición relacionada a los términos utilizados dentro de lo que corresponde al concepto de estado de flujo de efectivo, se menciona el efectivo propiamente dicho, que comprende el dinero, el efectivo, como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes de efectivo son otros de los términos que se utilizan al confeccionar este estado financiero, que corresponden a las inversiones a corto plazo de gran liquidez, convertibles en efectivo y que poseen un valor significativo. Los flujos de efectivo es otro término que se utiliza dentro de las definiciones, son entradas y salidas de dinero y sus equivalentes de efectivo. También hablamos de actividades de operación, actividades de inversión y de financiación que se exponen dentro de lo que corresponde al flujo de caja. Cuando hablamos de actividades de operación, estamos hablando de las actividades ordinarias que realizan la empresa, propiamente relacionadas a las ventas de bienes y servicios y todo lo que conlleva el costo y los gastos relacionados a ese menester. Cuando hablamos de actividades de inversión, son aquellas disposiciones y adquisiciones que se realizan del activo fijo a largo plazo, así como otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes en efectivo. Estamos hablando de inversiones en empresas o la exclusión de esas inversiones en empresas. Las actividades de financiación, que vienen a ser aquellas que demuestran el incremento del capital propio, incremento o disminución del capital propio, o así también el incremento o la disminución de las obligaciones o del pasivo contraídas. Entonces, dentro de lo que es un flujo de caja, dentro de lo que es el estado de flujo de efectivo, estamos encontrando estos términos al hablar de este estado financiero componente de los estados financieros generales de una empresa. Hablamos del efectivo, equivalente de efectivo, el flujo de efectivo propiamente dicho, las actividades de operación, las actividades de inversión y financiación, que vienen a ser los componentes del informe final que en la parte práctica vamos a estar observando. Santiago, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, los propósitos de la NIC 7 que conllevan al objeto que tiene el informe del estado de flujo financiero, justamente es la de proveer información a los usuarios de los estados financieros de qué capacidad posee una empresa para generar flujos de efectivo positivos, para cumplir con los pagos de obligaciones y dividendos, como así también conocer la necesidad de la empresa para obtener financiación. Dentro de lo que corresponde al estado de flujo de efectivo, también hay un informe con la misma denominación que se utiliza generalmente en la jerga financiera bancaria, que es el flujo de efectivo caja. Entonces tenemos dos informes parecidos, mismas denominaciones, pero las diferencias entre ambos son las siguientes. Dentro de lo que hablamos y estamos presentando, que es el estado de flujo de efectivo, hablamos de un informe formal. Este informe está normado, la NIC 7 habla del mismo,
Y para su elaboración y presentación se consideran estas normas y resoluciones dentro de lo que es la contaduría pública. Los formatos están establecidos y debidamente sustentados, que se presentan junto a los demás componentes de los estados financieros de una empresa bajo un diseño preestablecido en función a un sistema de confección de ese informe financiero, en este caso del estado de flujo de efectivo. Por otro lado, tenemos el flujo de caja que generalmente los bancos solicitan a las empresas dentro de lo que es un plan de negocio o un proyecto de inversión, que conlleva a presentar la información de los ingresos por ventas de bienes, servicios, por cobros, como así también de los egresos que tienen que ver de los costos, de los gastos administrativos, gastos de ventas, entre ellos los gastos financieros, y también dentro de lo que es la parte de información solicitada por los bancos, sería la forma del pago de las financiaciones cuotas en el plazo de un tiempo determinado, que generalmente es lo solicitado. Estoy dando un ejemplo, que es el bancario, donde generalmente el flujo de efectivo sería el presupuesto de cobros estimados y relacionados a ingresos que se van a dar en un periodo de tiempo, y tendrían un saldo que generalmente se debería exponer como positivo para que se pueda interpretar que de ese flujo de caja se estaría cumpliendo con compromisos que se puedan contraer al realizar ese estado de informe, ese flujo efectivo de caja. Entonces estamos hablando de un informe no normado. Generalmente existe un formato que tiene variación de acuerdo a la habilidad del contador o del financiero para su confección. Entonces se trata de exponer en ese informe la mayor cantidad de información posible relacionada a los ingresos, cobros que constituirían fuentes de financiación para costos y gastos, y posteriormente los saldos que se puedan invertir para pago de cuotas de préstamos que se pueden contraer o contraídos, y determinar el saldo final proyectado en el tiempo. Entonces estamos hablando de dos tipos de informes parecidos, relacionados, uno normado, el otro no, uno formal, el otro informal, y las diferencias son establecidas en función al modelo de exposición de la información. Entonces tenemos un modelo preestablecido para el flujo de efectivo, donde esto está normado, está reglamentado de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, y por otro lado tenemos el flujo de efectivo caja, que generalmente la composición y la información que se transfiere en ese estado es de acuerdo a la habilidad que tenga el financiero o el contador de introducir la mayor cantidad de información posible sobre los ingresos, egresos y los saldos, que van a dar un resultado final de apreciación de la persona que evalúa para determinar la capacidad de pago en el tiempo de un compromiso, de una obligación o del pago de una adquisición. Muy bien. Continuando con la exposición, estamos hablando también dentro del estado de flujo de efectivo, que viene a ser el estado formal, el informe formal, el reglado, el reglamentado, el que forma parte de los componentes de los estados financieros, de acuerdo a lo que establece la NIC 1, el estado de flujo de efectivo. La información que compone la misma tiene que ver con actividades de operación, actividades clasificadas como de inversión y actividades de financiación. Cuando hablamos de actividades de operación, estamos hablando de las actividades ordinarias propiamente de las empresas, ingresos por ventas, cobros, sus costos correspondientes, gastos que tienen que ver sobre la parte de la actividad ordinaria de la empresa. Las actividades de inversión tienen que ver con la disminución o aumento de los activos correspondientes, activos fijos o inversiones en empresas, y las actividades de financiación
vienen a ser los aportes de capital propios o disminución de capital, como así también los aumentos o disminuciones de obligaciones bancarias, de pasivos. Más detalle del mismo en la diapositiva siguiente, donde hablamos específicamente de lo que tiene que ver con el alcance de este informe, que es el flujo de caja, componente de los estados financieros. El mismo está reglado por las normas internacionales de contabilidad, que son universales. Todos los países lo estamos aplicando. En Paraguay la tenemos como la principal forma de presentación de los estados financieros al fisco. Dentro de lo que corresponde a este estado financiero, podemos hablar que tiene un alcance de confección anual, se confecciona por periodos de tiempo. También su motivo o alcance o razón de ser viene a ser la exposición de cómo la empresa genera y utiliza el efectivo como sus equivalentes durante ese periodo de tiempo. Siguiente. Santiago, ¿sí pasamos? Sí. Listo. Muy bien. Hablábamos de que el flujo de caja está compuesto por informaciones relacionadas a la actividad de operación, de inversión y de financiación. Dentro del detalle de actividades de operación del flujo de caja, podemos citar los cobros procedentes de las ventas de bienes y prestaciones de servicios, los cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos, pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios, pagos a cuenta de empleados, cobros y pagos de las empresas por seguros, por primas, prestaciones, anualidades, obligaciones derivadas de pólizas, etc., pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, también cobros y pagos derivados de contratos de intermediación donde media actividades comerciales. Entonces tenemos todos estos puntos, todas estas actividades, todos estos conceptos están relacionados y denominados como actividades de operación. Así también dentro del estado financiero, denominado flujo de caja, las siguientes actividades que vamos a detallar, Santiago, si pasamos, entramos a hablar de las actividades de inversión. En resumidos términos, yo había hablado de disminución o aumento de activos fijos o disminución o aumento de inversiones en empresas. Detalladamente paso a citar lo que dice la norma, donde habla de pagos por la adquisición de propiedad, planta y equipo, activos a largo plazo, incluyendo los pagos relativos a los costos de desarrollo capitalizados, trabajos realizados por empresa para sus propiedades. Hablamos de los cobros por depreciación de propiedades, planta y equipos, activos intangibles, otros activos a largo plazo, pagos por las adquisiciones de instrumentos de pasivo de capital emitidos, dentro de lo que corresponde a participación en negocios conjuntos. Hablamos de títulos e instrumentos relacionados a este menester. También, por último, se cita los cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivos o capital emitidos por otras empresas, así como inversiones en negocios conjuntos, relacionados también a este tipo de conceptos, actividades de inversión. Santiago. Continuamos. La siguiente diapositiva. Siguen las actividades de inversión. Hablamos de anticipo de efectivo y préstamos a terceros, cobro de derivados de desembolsos de anticipos y préstamos a terceros, pago de derivados de contratos de plazo a futuros, cobros procedentes de contratos a largo plazo, a futuro, opciones relacionadas a las prerrogativas del área financiera correspondientemente. Entonces estamos hablando de actividades de inversión. Generalmente, resumidamente, estamos hablando de aumento o disminución de los activos fijos, activos a largo plazo. Pasamos al siguiente, la siguiente diapositiva, que viene a formar parte, a exponer la última parte de lo que corresponde
al contenido de un flujo de efectivo, de un informe denominado flujo de efectivo. Estábamos hablando de actividades de operación, actividades de inversión y concluimos con las actividades de financiación. Dentro de lo que corresponde a las actividades de financiación se expone el cobro procedente de emisión de acciones u otros instrumentos, pagos a los propietarios por adquirir o rescatar acciones. Yo justamente mencioné al resumir diciendo aumento o disminución del capital propio dentro de la empresa. Estos dos puntos se refieren a eso. Cobros precedentes por la emisión de obligaciones, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, reembolso de los fondos tomados en préstamo, pagos realizados por el arrendamiento para reducir el capital, libro procedente del arrendamiento financiero. También, resumiendo estos últimos puntos, yo hablaba de la disminución o el aumento del pasivo de las obligaciones contraídas, especialmente en el ámbito bancario, ¿verdad? Entonces, las actividades de financiación están expuestas bajo este detalle dentro de lo que corresponde a las normas internacionales de contabilidad. Información sobre flujo de efectivo de las actividades en operación. ¿Cómo se confeccionan los informes? En Paraguay utilizamos el método directo para la exposición de la información de lo que corresponde al generamiento y a la forma de utilización del efectivo o su equivalente. Utilizamos el método directo donde exponemos la información relacionada a las actividades operativas, las informaciones relacionadas a las actividades de inversión y por último a las actividades de información, concluyendo con el saldo del ingreso al inicio del periodo, como así también al final del periodo de cierre. Estamos hablando de la información expuesta en los estados financieros y la forma de su confección, el método directo, el método indirecto. Dentro de lo que corresponde a la parte práctica, relacionamos justamente la variación de un año con el año 1 con el año 2, dentro de lo que corresponde a la comparación de las cuentas patrimoniales para determinar la variación, y esa variación la relacionamos con los saldos finales de los montos expuestos en los cuadros de resultados del año del cual estamos confeccionando el estado de flujo de caja. Reitero, dentro de lo que corresponde a la información sobre los flujos de efectivo y su confección, existen dos métodos, el método directo, el método indirecto, y dentro de lo que se utiliza normalmente, dentro de lo que es la forma de presentación, la utilización del método directo que expone justamente las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de información con un grado de detalle donde vinculan las variaciones de las cuentas patrimoniales con las cuentas, los saldos finales de las cuentas de los cuadros de resultados. En la diapositiva se menciona la información sobre los flujos de efectivo. En términos netos estamos hablando de los saldos finales, que son las que se utilizan en función a la forma de confección. Podemos hablar que los flujos de efectivo proceden de actividades de operación, de inversión, de financiamiento. Se presentan en términos netos, dice el texto. Por un lado, los cobros y pagos por cuenta de clientes, siempre y cuando se reflejen la actividad en efectivo, la actividad del cliente. Así también los cobros y pagos procedentes de partidas en las que la rotación de mercaderías, lo relacionado a los importes grandes y a los vencimientos próximos tienen que estar expuestos en el informe correspondiente. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde hablamos de lo que corresponde al flujo de efectivo en moneda extranjera. Generalmente la exposición en cada país se debe hacer en la moneda de carácter de circulación obligatoria del país correspondiente. En nuestro país es el guaraní. No obstante, la presentación
de los estados financieros pueden estar confeccionados de acuerdo a las empresas que están operando en otro tipo de monedas, el dólar, y la confección, el tipo de cambio que se utiliza para la presentación final de los estados financieros a la moneda local es la del tipo de cambio del último día del ejercicio, publicado generalmente por el fisco dentro de lo que corresponde al país correspondiente. Entonces, esta información con ese tipo de cambio es la que se utiliza para transferir de una moneda extranjera a la moneda local la información relacionada al flujo de caja. Pasamos a la siguiente diapositiva. Partidas extraordinarias. ¿A qué se refieren las partidas extraordinarias dentro de lo que corresponde a un flujo de caja? Estamos hablando a todas aquellas cuentas que generan, que demuestran un generamiento u utilización de efectivo, pero que no son por actividades ordinarias propiamente de la empresa. Estamos hablando por generamiento por alguna actividad no considerada ordinaria, una empresa que vende un activo y genera una utilidad sobre esa venta correspondiente, pero su actividad es la compra-venta de servicios. Estamos hablando entonces que esa operación extraordinaria forma parte de estas partidas. Entonces, dentro de lo que corresponde a un flujo de efectivo, un flujo de caja, también las informaciones relacionadas al movimiento de efectivo, sus equivalentes, y que tienen que ver con actividades extraordinarias, tienen que estar expuestas en ese informe. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estamos hablando del componente de impuestos sobre las ganancias dentro de lo que corresponde a un flujo de caja. Cuando hablamos de actividades operativas, uno de los gastos relacionados y que se pagan y corresponde a una erogación de efectivo viene a ser el impuesto a las ganancias. Este gasto en particular forma parte de nuestro informe de flujo de efectivo por esa utilización del recurso en el pago de estos impuestos. Pasamos a la siguiente. Santiago. Santiago, pasamos a la siguiente diapositiva. Ya la pasaba. Sí, otra, cuidado. ¿La ¿Esta? anterior? Okay. ¿La anterior? Esa. La anterior, la 10. Sí. Otras informaciones a revelar dentro de lo que corresponde a las actividades de la empresa, la misma debe revelar en sus estados financieros un comentario sobre todas aquellas actividades que generen situaciones significativas de información relacionadas al uso del efectivo. Entonces, estas informaciones pueden estar siendo expuestas en forma extendida dentro de los informes del flujo de caja, acompañando al informe cuantitativo propiamente dicho. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Es una diapositiva repetida, pero es al propósito. La idea es mencionar la diferencia que habíamos dicho existía entre dos informes importantes que tienen que ver con nuestra profesión: el estado de flujo de efectivo, que es el que está normado por las normas internacionales de contabilidad, y el flujo de efectivo de caja, que es la que normalmente confeccionamos para las instituciones financieras preferentemente, donde exponemos la capacidad de pago de los compromisos de nuestros clientes en función a una inversión que quiera realizar y en función a la obtención de una línea por la cual se está trabajando. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Santiago.
también es una diapositiva reiterada donde se mencionan las dos formas de confección de los estados de flujo de caja, el método directo, el método indirecto, que vamos a pasar a ver a continuación en la parte práctica de la charla. Intereses y dividendos, justamente en la parte teórica habla que los flujos efectivos por intereses recibidos y pagos, así como los dividendos percibidos y pagos, deben ser revelados por separado. Debe ser clasificada en cada periodo como una actividad de operación, inversión o de financiamiento, dependiendo de qué tipo de actividad tenga la empresa. Los dividendos pagados es actividad de financiamiento, pues es el costo de obtener los recursos financieros relacionados al capital que aporta el dueño de la empresa. Usualmente en las entidades financieras estos flujos se consideran como actividades de operación. Hablamos de actividades financieras donde la mercadería es el dinero. La siguiente diapositiva. Transacciones no monetarias, la siguiente diapositiva. Las operaciones de inversión o financiamiento que no impliquen el uso de efectivo o equivalente de efectivo deben excluirse del estado de flujo de efectivo. Por ejemplo, la adquisición de activos compensado por deudas, compra de una entidad mediante ampliación de capital o conversión de una deuda en patrimonio. Es importante señalar que dentro de lo que es la confección del flujo de caja, de acuerdo a que estas operaciones no monetarias puedan incluirse dentro de ese informe, generalmente existe una partida de ingreso y una partida de salida que al exponer se observa el movimiento no monetario, pero al saldar el mismo representa cero y implica un no movimiento de efectivo ni equivalente de efectivo. Entonces estamos hablando de operaciones no monetarias y las operaciones no monetarias se refieren justamente a estos puntos citados. Muy bien, pasamos a la siguiente parte. La siguiente parte tiene que ver con el estado de flujo efectivo para una empresa no financiera. Le voy a ceder el auricular a mi compañera que va a estar desarrollando la parte práctica. Es una planilla Excel donde todo lo que corresponde a la parte de introducción teórica que realizamos en esta primera charla. Esto estamos hablando de una operación práctica de capacitación, una prueba piloto que lo estamos ya encarando. Yo creo que va a ser un éxito total. Una vez que los temas se vayan desarrollando con mayor detenimiento, mayor profundidad, de acuerdo a lo que los compañeros soliciten, se puedan desarrollar. En mi caso particular, el tema es un tema muy sencillo, es un tema reiterativo para lo que es nuestra profesión, la confección de un estado financiero que forma parte de nuestro pan de cada día dentro de lo que es nuestra actividad y denominado flujo de caja. Entonces pasamos con Cintia para ver lo que corresponde a esta herramienta que capaz que les sirva a ustedes dentro de lo que es la herramienta que ustedes también han de tener y que nosotros utilizamos acá en Paraguay para la confección del flujo de caja, del flujo de efectivo. Gracias, Miguel. Voy a hacer una pequeña precisión antes de darle la palabra a Cintia. Les hemos enviado esta mañana a sus correos el Excel del cual habla Miguel para que lo descarguen si aún no lo han descargado, y ese va a ser el instrumento para la parte práctica que la licenciada Cintia va a presentar. Entonces, nada, le doy la palabra a Cintia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como ya me había mencionado el licenciado Miguel Vera, soy Cintia Brites. Les voy a estar explicando la parte práctica. Le ruego a Santiago si puede compartir la pantalla para que me habilite a presentarles el ejercicio. Ya todos recibieron hace aproximadamente 30 minutos en su correo, visto que Santiago les compartió a todos. Es una herramienta que les va a ser de mucha utilidad a todos ustedes. Es una herramienta que a partir de la presentación del día de hoy
pueden utilizarlo en su andar diario con la moneda que utilicen en el país en el que estén. Es una planilla ya formulada. Acá ven expuesto el modelo del estado de flujo efectivo según la NIC 7. Es un modelo de... Un momento, tienes un cuadro a mano derecha que es donde salen los participantes, puedes esconderlo o minimizarlo para que nosotros no veamos ese, exactamente, minimízalo, eso, listo, mil gracias. Ahí la tienen. Bueno, como decía, es el estado de flujo efectivo. En uno de los anexos de los estados financieros tenemos ahí las actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento, como ya lo estuvo mencionando el licenciado Miguel Vera. Tenemos expuesto detalladamente los movimientos del estado financiero, del estado, en este caso balance y estado de resultados, y yo les voy a ayudar y a demostrar de cómo se llega a una conclusión de si los estados financieros están bien realizados y si los movimientos de efectivo fueron generados correctamente. A modo de ejemplo nada más, y antes de partir con el ejercitario, les comento de que una de las pruebas de que si nuestro estado de flujo de efectivo está correctamente realizado es hacer la prueba del efectivo del equivalente al término del periodo. Cuando terminemos el ejercicio, nuestro saldo final según nuestro estado financiero, flujo de efectivo, debe de coincidir con lo que tenemos de saldo de caja en nuestro balance cerrado al periodo que se realiza. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para realizar el flujo de efectivo es que tenemos que utilizar el balance general comparativo. Es indispensable en este sentido armar un balance general de modo comparativo de un periodo a otro. Acá en el Paraguay, por lo menos, la exigencia del Ministerio de Hacienda es justamente presentar los estados financieros comparados al cierre de cada ejercicio. Por ende, nosotros estamos acostumbrados a realizarlo de esta manera. Por una forma de exposición, el ejercicio saliente, que en este caso del ejemplo es el 2017, se expone a la derecha, y el ejercicio entrante en el 2018 en el lado izquierdo. Como verán, el ejercitario que se les pasó a ustedes ya está completamente resuelto. Nada más voy a proceder a la explicación de cómo se llegaron a los resultados que observamos en la hoja 3. Si tienen alguna duda en el transcurso de la explicación, pueden pararme. No les tengo a mano en el video, pero sí pueden hablar y cortarme en el transcurso de la presentación. Perfecto, Cintia. Una vez que tengamos... ¿Podrías por favor, agregar un tricito al cuadro? Y a las personas que están conectadas, si lo desean, en el cuadro que dice participantes, vuelvo y repito, ahí les aparece una opción que es levantar la mano. Si quieren, hunden esa opción y con eso yo ya sé quién quiere hacer alguna pregunta y le damos paso a esa persona. Está bien. No sé si me siguen escuchando. Sí, perfecto. Ya, me escuchan. Continúa entonces. Ya teniendo nosotros nuestro balance comparado a mano, debemos de realizar las variaciones existentes ya tanto en el activo, en el pasivo y en el patrimonio neto. Por ende, ven una tercera columna, que es la columna E en nuestra planilla Excel, donde están las variaciones del activo. Nada más a modo de prueba realizamos la variación de las cuentas del rubro disponibilidades, porque estas no lo vamos a estar utilizando en el flujo de efectivo. Haciendo una variación del 2017 menos el ejercicio cerrado 2018, tanto en fondo fijo tenemos 0 y en recaudaciones a depositar tenemos 22.500. Es decir, que entre el 2017 y en el 2018 tenemos una variación de 22.500 en
el flujo de efectivo en cuanto a el rubro disponibilidades, que sería caja, recaudaciones a depositar, incluye bancos, cheques diferidos en gestión de cobro y demás. Continuando con la cuenta créditos, también hacemos esas diferenciaciones. La siguiente cuenta con movimiento que tenemos es la cuenta clientes. En el cierre del ejercicio 2017 cerramos con un saldo positivo de 301.500 y el cierre del 2018 369.000. Tenemos una variación de 67.500 en la cuenta clientes. Acá arriba ven ustedes un escrito que dice la variación del activo se realiza año anterior menos año actual. Les explico el porqué. Para realizar el flujo de efectivo tenemos que tener en cuenta y ponernos en la posición de la empresa y tener en cuenta que tenemos a mano ese efectivo. Entonces, un ejemplo rápido, en el 2017 teníamos 301.500 en valores de clientes a cobrar, sin embargo en el 2018 tenemos 369.000. Es decir, que tenemos mayor cantidad de clientes a cobrar al cierre del 2018. Eso significa que ingresó menos cantidad de efectivo en mi poder en el presente ejercicio. Por esa razón, el producto me sale con signo negativo. Si yo arrastro la fórmula con lo que me expone mi ejercicio que dice año anterior menos actual, automáticamente me salen los resultados sin que yo tenga que hacer esa acotación o ese cálculo de si tengo más o tengo menor efectivo, pero es bien de entender que tenemos que manejar del por qué están expuestos los saldos de esta manera, ya sea en positivo o en negativo. En el siguiente ejemplo tenemos un saldo que arroja positivo. Vamos a explicarlo. En el 2017 teníamos 18.000 en valores de documentos a cobrar. En el 2018 cerramos con 13.500. Es decir, que en el transcurso del 2018 yo logré cobrar 4.500 en documentos a cobrar. Ingresó mayor cantidad de efectivo en mi poder porque está con signo positivo y la lógica ya nos lo dice. Entonces, a la par que estamos haciendo las diferencias, yo tengo agregado otras dos columnas donde estoy diferenciando si son entradas o salidas de efectivo para poder trasladarlo después en mi flujo de efectivo. Las variaciones negativas representan salida de efectivo, las variaciones positivas representan entrada de efectivo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, continúo. Hago eso con todas mis cuentas del activo y el activo no corriente. Me detengo en el activo no corriente para darles una mejor explicación. Si bien en el activo no corriente tenemos la cuenta de depreciación acumulada que no representa movimiento de efectivo, es un movimiento netamente de activo, es no monetario. Igual realizamos las diferencias para poder hacer el cálculo. En cuanto a la cuenta propiedad, planta y equipo o bienes de uso, tenemos movimiento en el vehículo utilitario o rodados, dependiendo cómo denominamos la cuenta en nuestro balance, tenemos una variación de 18.000. En el 2017 tenía por valor de 332.000 y en el 2018 tengo por valor de 350.000. Quiere decir que adquirí un vehículo por 18.000 en el 2018. O puede ser que nada más represente el valor revaluado según el coeficiente de revalúo que utilicé al cierre del ejercicio, que lo voy a determinar recién cuando proceda a realizar todas las diferencias en mi balance. A la par que vayamos haciendo las diferencias y determinando si corresponde entrada o salida, podemos ya clasificar a qué tipo de actividad corresponde para que podamos realizar nuestro flujo de efectivo. Los movimientos de créditos fiscales y todo lo que respecta al rubro de créditos son actividades
operativas, a no ser que se refieran a intereses a vencer de préstamos bancarios que para una empresa comercial representa actividades de financiación, como ya lo estuvimos viendo en la parte teórica. Entonces vamos señalando a qué actividad corresponde. Los bienes de cambio corresponden, como dijimos, este es un balance de una empresa comercial, tiene mercaderías, tuvo variación positiva en su mercadería que representó entrada de efectivo, es una actividad operativa. Me traslado a la cuenta pasiva si es que no tienen alguna consulta en lo que respecta a los movimientos y las variaciones de las cuentas activas. Vamos bien ahorita, Cintia. Vamos bien. Bueno, continuamos. En la cuenta pasiva tenemos las cuentas a pagar, deudas fiscales, provisiones, podemos tener deudas financieras a corto o a largo plazo. Y tenemos acá una información relevante, que es, en la variación del activo, en la diferencia se hace año actual menos anterior. Es decir, invertimos lo que hicimos en el activo para poder mantener el mismo criterio que utilizamos. ¿Qué criterio utilizamos? Que los saldos positivos eran entrada y los saldos negativos eran salida. Por esa razón, invertimos nuestra fórmula y es año actual menos año anterior, y vamos a explicar la lógica. En el 2017 teníamos un valor de proveedores a cobrar por un monto de 327.500. Al cierre del 2018 tenemos valores a pagar a proveedores por 308.250. En el 2017 debía más. En el 2018 tengo menos deuda. Quiere decir que pagué mayor cantidad a mi proveedor, por ende, mi variación es negativa y representa una salida de efectivo. Continúo con mi impuesto a la renta a pagar. Nuestro impuesto a la renta a pagar tiene el mismo valor, entonces no tenemos variación en este cierre. Nos vamos a las deudas bancarias. Teníamos 90.000 de deudas bancarias en el 2017. Al cierre del 2018 tenemos 108.000. Quiere decir que adquirimos un nuevo préstamo, por ende hay una entrada de efectivo por la diferencia, que es de 18.000, es una diferencia positiva, corresponde a entrada de efectivo, y mi tipo de actividad es actividad de financiación. Las demás operaciones, tanto con proveedores, impuestos, deudas con, en nuestro caso acá en Paraguay lo denominamos Instituto de Previsión Social, que son los seguros sociales, son actividades operativas. Nos vamos a la variación de las cuentas patrimoniales. En cuanto al capital y reserva legal no vemos variación. Sabemos que los movimientos de capital son actividades de financiación. Sí tenemos variación en nuestro resultado acumulado. En el 2017 teníamos un total de 90.000 en resultados acumulados. Al cierre de 2018 tenemos 294.750. Hay una variación positiva. Aumentó mi resultado acumulado, por ende aumentó la cantidad de efectivo que yo disponía, y ponemos como entrada de efectivo la diferencia, y ya sabíamos que las cuentas patrimoniales son actividades de financiación, a excepción de la reserva de revalúo, como ya mencionamos anteriormente, cuando estábamos haciendo propiedad, planta y equipo, que las reservas de revalúo tienen que ver con actividades de inversión. Una vez que tengamos terminado nuestras variaciones, determinado si corresponde a entrada, salida de efectivo con su respectivo signo y a qué tipo de actividad corresponde, hacemos nuestro cálculo auxiliar. Les demuestro que en el estado de resultados solo usamos el del ejercicio cerrado, porque bien los gastos son pagados y los ingresos son cobrados. No se usan saldos comparativos. Continúo.
Tenemos en la siguiente hoja el cálculo auxiliar para la realización del flujo de efectivo. Una vez que ustedes dominen el tema, no va a haber necesidad de realizar el cálculo auxiliar, más bien directamente del ejercicio pasarán a realizarlo al estado de flujo efectivo directamente. Ahora por didáctica vamos a estar mostrando los cálculos. Bien, tenemos lo primero que tenemos que determinar en actividades de operación son las ventas netas, cobros netos. Vamos a determinar el valor del cobro neto de la empresa. ¿Cómo calculamos? En actividades operativas, la venta real, que si ustedes pueden observar, parte del estado de resultados, vamos a volver a observar para tener mayor ejemplo. El estado de resultados tenemos una venta de 2.848.590. A la venta le sumamos las variaciones que estuvimos determinando recientemente, con sus respectivos signos. En documentos a cobrar tuvimos una variación de 4.500 positivo y en clientes tuvimos una variación de 67.500 negativo. Al copiar las variaciones y viendo si no hay alguna otra cuenta, ¿qué puede ser las otras cuentas? Pueden ser acreedores varios, que en nuestro balance del ejemplo no lo tenemos. Entonces tenemos una venta neta de cobro neto de 2.785.590, la cual trasladamos a nuestro estado de flujo de efectivo. Ya sabemos que en el 2018 entró un efectivo neto en la empresa de 2.785.000. Hacemos lo mismo para las demás, los demás ítems que nos solicitan en el sentido de pago a proveedores, efectivo pagado a empleados y efectivo generado o utilizado para otras actividades. En cuanto a pago de proveedores, cargamos las variaciones que estuvimos realizando anteriormente en proveedor, el costo de venta que se traslada a sí mismo, como está en el estado de resultados. ¿Por qué con el signo negativo? Porque bien sabemos que el costo de venta representa una compra de mercaderías. Entonces, al realizar una compra de mercaderías es una salida de efectivo. Al ser salida, como bien lo teníamos acá, tiene que ser de monto negativo. Y la variación de mercadería. Entonces, vuelvo a recalcar, en pago a proveedores, las variaciones, cada uno con su signo, pero lo que respecta al costo de venta debe estar con signo negativo. Tenemos el saldo de 1.835.090 que es trasladado en el estado de flujo de efectivo que tenemos en la siguiente hoja. El otro ítem que estamos desarrollando es de pago de sueldos. Ahí se pone todo lo que represente con sueldos, salarios y remuneraciones a personales. Lo que venga del estado de resultados y la variación de sueldos y jornales a pagar o aportes a institutos o gastos de leyes sociales que tengamos a pagar. Estos dos representan las variaciones que vienen del balance, los demás son gastos que vienen del estado de resultados, por ende son negativos. Tenemos una variación negativa de 231.185. En efectivo generado por otras actividades, cargamos los demás gastos que consideremos que son de actividades operativas, es decir, todos los gastos que tenemos por actividades operativas en el estado de resultados, la cargamos en efectivo utilizado por otras actividades. Además de las cuentas a pagar o los pagados por adelantado, los gastos pagados por adelantado, seguros a devengar que tengamos con su signo de variación. Tenemos un total de efectivo generado por otra actividad de 568.400. Acá vuelvo a la tercera hoja del estado de flujo de efectivo para tener ya los saldos de cada una de las operaciones correspondiente a actividades operativas. Tenemos el monto de pago a proveedores, efectivo pagado a empleados y efectivo utilizado por otras actividades
con su respectivo signo según nuestros cálculos. Tenemos un total de efectivo por actividades de operación antes de cambios en activos y operaciones por valor de 150.915. Ya sabemos que tenemos una variación positiva. Continuamos con otras actividades de operación que pueden ser fondos colocados a corto plazo, fondos anticipados a los clientes o incremento neto a cobrar por tarjetas de crédito. Este más bien es utilizado para las empresas financieras. Por ende, no tenemos movimiento en nuestro estado de flujo efectivo en este ejemplo. Si hubiese movimiento, hacemos la suma respectiva y también la suma respectiva de efectivo neto de actividades de operación antes de impuestos. Después tenemos el impuesto a la renta, como bien se había mencionado en la parte teórica, lo que refiere a impuestos a la renta u otros impuestos a pagar, se debe de exponer en un apartado, por más de que sea actividades operativas, para que se pueda determinar mejor su variación y su impacto en el estado de flujo de efectivo. Al hacer el cálculo de impuesto a la renta, trasladamos de nuestro balance el impuesto a la renta actual, que lo tenemos en el estado de resultados. Este es el estado impuesto a la renta actual al cierre del ejercicio. Después, la variación que haya en los impuestos a pagar. La variación que hay en los impuestos a pagar lo arrastramos desde el balance de la cuenta pasiva. Impuestos a pagar, teníamos impuestos a valor agregado a pagar, una variación de 40.000, que es la que trasladamos a nuestro cálculo auxiliar. Como les dije, esta planilla está totalmente formulada, les va a ser de mucha utilidad a la hora de realizar su flujo con sus estados contables. Tenemos una variación de 20.415 de impuesto a la renta, que es lo que trasladamos en nuestro estado de flujo de efectivo. Tenemos un efectivo neto de actividades de operación por valor de 130.500, que es la suma entre 150 y las demás actividades de operación que hay. En nuestro caso solamente tenemos una variación de 20.415 negativo, está en rojo porque es negativo. Tenemos una variación total de 130.000. Y así seguimos haciendo con las demás actividades. Las actividades de inversión, tenemos el mismo cálculo auxiliar, donde trasladamos nuestras actividades de inversión, que eran los préstamos, que eran la parte de propiedad, planta y equipo, que se traslada el valor de variación acá, y tenemos el efectivo por actividades de financiamiento. Estábamos hablando de nuestros préstamos a largo plazo y a corto plazo, tenemos una variación de 90.000 entre los dos, es lo que trasladamos aquí. Una vez terminadas las variaciones y trasladadas los saldos correspondientes de nuestro cálculo de los estados financieros, tenemos un total de variación. Tenemos tres líneas acá que nos habla del efectivo equivalentes al comienzo del periodo, la cual trasladamos del balance general. Si bien pueden observar, como ya mencioné al principio del ejercicio, nuestro saldo inicial de caja para el 2018 es el cierre de nuestro 2017. Por ende está el valor de 90.000 al comienzo del periodo. Y el aumento o disminución de efectivos y de sus equivalentes es la reproducida del ejercitario que estamos haciendo, que eran los 130.000 de saldos que tuvimos, más o menos las variaciones que encontramos después en actividades de inversión, y en actividades de financiamiento tenemos un valor de 22.500. Con esto podemos hacer la prueba, el cual debe coincidir con la variación que hicimos en principio para determinar si nuestro flujo de efectivo está bien realizado. Y la segunda prueba es haciendo la suma de estos dos, que es la variación de 22.500 positivo más el equivalente al inicio del periodo. Tenemos un cierre de caja y disponibilidades de 112.500, lo cual
reproduce en nuestro estado financiero al cierre del 2018.